Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Qué alegría me da darle la bienvenida a este estudio de las porciones. Las hemos visto como el manual creyente para la vida aquí en la tierra, ese escrito que Moisés nos dio para saber cuáles son los comportamientos que aquí en la tierra nos acercan a Dios. Y esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar hoy, que es la prosperidad del justo, incluso cuando todas las circunstancias parecieran ser adversas. Es decir, el justo, el que prospera como un hijo de Dios, lo hace en donde sea, porque Dios está con él. Y bueno, me estoy adelantando, pero eso es lo que queremos tratar hoy. Como siempre, bueno, y antes de esto quizás, la porción de Vayeshev quiere decir habitar o permanecer, y se refiere a la permanencia que Jacob empieza a hacer en la tierra de Canaán, y luego pues ya se vienen las historias de sus hijos. El año pasado nosotros veíamos lo que pasó con Tamar, la viuda, así se llamaba el tema, los misterios de la viudez de Tamar. Y cuando Judá trató de ser injusto hacia su nuera, a la cual había obligado a no casarse, vimos que ella, un poquito mejor de nivel espiritual que ella, eh, ha buscado la manera de ser simiente en esta familia. Y Judá, con mucho menos nivel espiritual que ella, cuando se entera que está embarazada, quiere desaparecerla. Aterrizamos la semana, o hace un año, perdón, en el nacimiento de los dos hijos de Judá y Tamar. Hoy iniciamos la lectura de un capítulo nuevo, es el capítulo 39. Esta porción termina en el 40-23. Pero ahora la historia se centra en José, en alguien que ha sido vendido por sus hermanos, es decir, retoma la última parte del capítulo 37, porque el capítulo 38 fue una pausa, fue un paréntesis que se ha dado para narrar lo que ha pasado con Judá, uno de los actores principales en toda esta saga, y ahora se va a enfocar en José, quien va a ser el principal actor desde este capítulo y hasta que el libro de Bereshit, es decir, Génesis, termine. Vamos entonces nosotros a la lectura que encontramos en el capítulo 39, versículo 1. Dice así: Cuando José fue descendido, la mayoría de versiones colocan aquí llevado, a Egipto, Potifar, un oficial de Faraón, principal de la guardia, o sea, guardaespaldas, hombre egipcio, lo compró de la mano de los ismaelitas, que lo hayan hecho descender allá. Y este verso nos da muchísimas cosas para el contexto. En primer lugar, José fue hecho descender. ¿Qué quiere decir eso? No se refiere en primer lugar a la altura geográfica, a que estaba él en una elevación sobre el nivel del mar y ahora iba a vivir más cerca de este, sino a la condición espiritual. José había estado con su padre los primeros años de su vida, tenía 17 cuando él es quitado, y era el mejor estudiante que su padre tenía. Tan así era que su padre le había premiado con una túnica. Y dado que este era su condición y él lo habían puesto entonces al servicio de sus hermanos para que después de aprender la escritura también aprendiera el oficio del campo, ahora ya no podrá seguir con ese crecimiento espiritual. Por eso él desciende del conocimiento de su padre, de la práctica de la escritura, de aprender los caminos del Señor, de aprender los valores de Dios, de aprender cómo es que un hijo de Dios se comporta. Y por eso repito, para nosotros es tan importante
apoyándonos en Hechos 15, enseñar estas porciones porque reflejan el carácter y los valores de Dios. En el caso de José, ha tenido 17 años para absorber esto, pero es que Dios, que es siempre el actor principal en cada historia, es el que es quien hace asegurado, perdón, es quien se ha asegurado de que José lo capte porque ahora él va a servir a un propósito mucho mayor que José. Y esto es algo que nosotros debiéramos de conectar y debiéramos de aceptar para nosotros. Si somos hijos de Dios, servimos a un propósito mucho mayor que nuestros sueños, nuestras metas, y que hay algo que Dios ha de hacer por medio de nosotros. Y quiera Dios que sea usted de los que aceptan este reto de una forma alegre. Por lo tanto, descender a Egipto es descender de nivel espiritual, es bajar de nivel espiritual, porque ahora él se va a encontrar en medio de idólatras, en medio de personas con una alta inmoralidad sexual, y eso precisamente es algo que va a ver y vivir en carne propia en unos instantes, de hecho a partir del versículo 7. Porque en Egipto se valía de todo, la moralidad no existía, porque no puede haber moralidad fuera del Dios de Israel. Esto es algo que nosotros sostenemos. En segundo lugar, creo que es importante que pongamos atención a José en el sentido de su desarrollo, porque él es el modelo de Dios para cada uno de nosotros en este momento de su vida en cuanto a vivir en un mundo como el que nos rodea. Me explico. A todos los creyentes no se nos quitó del mundo, esa fue la oración de nuestro Mesías y Dios, él dijo, no te ruego que los quites del mundo, pero su oración iba más enfocada a que nos diera la capacidad de vivir en este mundo. Alguien que lo modela muy bien para nosotros es José. Él fue capaz de mantener una pureza, una fidelidad hacia Dios, fue capaz de mantener la instrucción que Dios había puesto en sus manos y fue capaz de reproducirla en sus hijos. Ahora decimos esto no tanto por la capacidad que él demostró, sino por la fidelidad de Dios que fue quien se mantuvo con José y esto lo vamos a probar. Eventualmente José se encuentra, en el mercado de esclavos y allí es escogido por Potifar. Dos cosas podemos decir de él. En primer lugar, era un oficial, un alto oficial de Faraón. Esta palabra oficial se puede traducir o bien por oficial o por eunuco. Y nosotros descartamos esta segunda opción, pues él tenía una esposa. En segundo lugar, dice la Biblia que era el zar de los guardaespaldas. Zar es la palabra que tiene que ver con emperador, con cabeza, con príncipe. De hecho, es el nombre de Sara, la esposa de Abraham, y viene de ser príncipe. Por eso hemos traducido principal, pero principal ¿de qué? De la guardia personal de Faraón. Es decir, él era el encargado de guardarle las espaldas a Faraón. Ahora bien, este a su vez lo compra de los ismaelitas y también queremos decir algo de ellos, porque son ellos quienes le restan la elevación espiritual a José. Es decir, ellos entienden, no les importa que sus hermanos lo han vendido, tienen un testimonio porque son familiares. Isaac e Ismael eran hermanos, eran ambos hijos de Abraham. Pero en Isaac se había nombrado la promesa y por lo tanto esta parte se mantenía fiel, mientras que la parte de los ismaelitas, ellos ya se habían olvidado, ellos ya se habían apartado y seguramente sabían que este podía ser un primo en segundo lugar y a ellos no les importó irrumpirlo, sacarlo de su, voy a llamarle desarrollo espiritual, para llevarlo a ser un esclavo, a pesar de que eran familiares. ¿Y por qué no les importó? ¿Cómo es posible eso? Porque ellos ya no tenían la fidelidad de Dios en su vida. Entonces, posicionándonos en José, quiero establecer algunos rasgos. En primer lugar, él no recibe gracia ni de sus hermanos, ni de sus parientes. Con un completo rechazo a él, lo llevan, lo
cortan, lo arrastran de la tierra en donde él está teniendo la nutrición espiritual, en donde él se está formando espiritualmente, en donde Dios está llevando sus principios a cabo en su vida y lo llevan a otra tierra que no conoce, a un lenguaje que no entiende y por lo tanto lo vemos en una desventaja muy grande. José ahora mismo tiene todo en contra. Y esto es importante decirlo porque muchas veces nosotros pensamos que las personas que prosperan o que las personas que tienen éxito en la vida lo tienen porque tuvieron muchos factores a su favor. Lo tienen porque vienen de una buena familia, porque tuvieron las oportunidades que otros no tuvieron. Pero lo que quiero dejar como verdad para partir de este momento es que el éxito depende de que Dios esté con uno, el verdadero éxito, el éxito sostenible. La prosperidad del justo depende de tener a Dios, o más bien dicho, de que Dios lo tenga a uno. Y ese es el punto de partida. Usted hoy no va a escuchar cuáles son los principios que usted tiene que trabajar para tener éxito. No es por ahí donde yo quiero enfocar el tema. El tema va más por Dios, que fiel a su palabra, cumplirá su propósito independientemente de todos los factores en contra que se tengan, porque el éxito depende de Dios. El éxito depende de Dios, depende de su elección, y esto lo empezaremos a ver poco a poco. Vamos a leer el versículo 2, el cual dice así. Pero el Señor, yo le puse ahí el nombre de Dios, el nombre Señor acá, es el Yud He Vav He, dice, estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, traduce esta Biblia, yo le puse ahí pujante, traduciendo lo que el verbo realmente quiere decir, y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Y aquí empezamos a ver cuál es el factor diferencial. José nunca había oído la revelación del Yud Heh Vav Heh, es decir, del tetragramón o el nombre que se traduce como el Señor o Jehová, que es un atributo, ya diremos cuál. José nunca lo había oído nombrar porque cuando Dios le revela ese nombre a Moisés, allá en los primeros capítulos de Éxodo, él le dice, antes de ti nadie conocía este nombre. Yo a ellos, a los patriarcas, no me revelé con mi nombre, pero ahora me lo estoy revelando a ti con un sentido específico, porque sostenemos que la revelación de Dios es progresiva hasta el Evangelio. El Evangelio es la revelación de Dios mismo, es la revelación de Dios venido a la tierra, y por eso es que esa es la máxima esplendor de la revelación bíblica. Y esto es algo que sostenemos a toda costa. Pero ahora mismo lo que está diciendo es que aunque no le conociera, quien estaba con él era el Señor. Y esto es importante porque no estamos aquí para hablar de los principios o de los valores de José, sino estamos hablando del factor diferencial que es Dios. Dios se había revelado a Jacob como parte de una promesa y por medio de Jacob se había revelado a, a José. Y el punto acá, que es el punto más importante, es que lo había escogido porque en función de José ahora se menciona que el Señor estaba con José. No es que José había escogido a Dios, no es que José era tan bueno, no es que él había hecho una obra de tan buena de elegir a Dios, es que Dios había elegido a José. Y cuando Dios elige a alguien, como padre que es, como todo bondadoso que es, Dios lo va a desarrollar. José, el hecho del éxito de José es parte de la elección de Dios. Aquella persona que tiene a Jesús en su corazón tiene la elección de Dios y está en la misma posibilidad de vivir lo que ahora José está viviendo, porque Dios lo ha elegido. Ahora, lo ha elegido desde un atributo, y ahora explicamos a qué se refiere el nombre que traducen como Señor o como Jehová, y no es otro que el atributo de la justicia. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios había escogido a José, le había enseñado sus caminos, su forma de vivir, sus principios, su justicia, sus mandamientos, el deber ser.
¿Qué es lo que está contenido en los primeros 5 libros de Moisés? Dios tiene una revelación de su carácter. Esa es la ley, lo que se conoce como la ley de Dios. Nosotros le llamamos la Torah del Señor. Dios se revela, tiene una revelación de su carácter, de sus valores, de sus comportamientos, de su forma de comer, de su forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Y José ha estado asimilando esto a lo largo de los años. Por lo tanto, él es un hombre que ha sido escogido para vivir dentro de un camino. Y si usted es creyente, déjeme decirle que usted ha sido escogido para vivir dentro del camino de Dios y no, como se predica hoy en muchos lugares, para que Dios cumpla cualquier meta o capricho que usted pueda tener. No se trata de usted, se trata del propósito de Dios. Por cierto, en hebreo la palabra próspero es un verbo y quiere decir empujar hacia el frente. Uno que empuja hacia el frente. Uno que hace que las cosas avancen. En ese sentido, José, como tenía la lección de Dios y como estaba practicando los mandamientos que su padre le había enseñado, era un hombre que sabía empujar hacia el frente. Pero esto es el resultado, no nos cansamos de decirlo porque no podemos menospreciar este asunto de la elección que Dios había hecho de José. Versículo 3 dice, vio su Señor, es decir, su Adón, que el Señor, es decir, Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, el Señor, lo hemos traducido también, estaba con él y que el Señor hacía avanzar en su mano todo lo que él hacía. Y de este versículo quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, es que Potifar ve. ¿Cómo ve? Este verbo es el verbo sí es ver, pero también se aplica a percibir. Este hombre percibe que ese siervo que ahora tiene algo distinto. Hay un poder que está con él. No es que él tenga el poder, sino hay un poder que está con él. No nos cansamos de hacer esta diferencia porque esta diferencia marca toda la diferencia en un mundo en donde hoy se nos predica que podemos hacer cualquier cosa porque somos todo superpoderosos, sobre todo si podemos creer. Ese no es el mensaje acá. El mensaje es que había alguien que estaba con él, que lo tenía a él, que él era dueño de él, que él servía a alguien más. Y esto lo llega a percibir Potifar. ¿Y cómo lo llega a percibir? Puesto que Potifar es un hombre idólatra, es un hombre que no cree en Dios. La respuesta es muy fácil. Dios se lo cuenta. Dios le pone en el corazón, Dios influye, porque el que influye para bien en cada ser humano crea en él o no crea en él, le tema, le sirva a él o no, el que influye para bien en cada ser humano, toda buena dádiva descienden del Padre de las luces. Es decir, el origen de todo el bien es Dios y Dios pone en el corazón de Potifar, este hombre, yo estoy con él, así que lo que hace en su mano va a avanzar, va a prosperar. En ese sentido, que el Señor estaba con él, lo que nos está diciendo es que este era un hombre justo, porque el Señor es el atributo de la justicia, es el atributo que se basa en hacer justicia, en vivir justicia, en hacer las cosas de una forma correcta, el deber ser. Entonces, Potifar, Dios se le revela, le hace entender que con este hombre a cargo le va a ir bien. Él no se dio cuenta por sus mismas capacidades. No es que cuando Dios está promoviendo a alguien sucede así. Dios se encarga de las situaciones. Lo único que José tenía que hacer era mantenerse fiel a lo que su padre le había enseñado de Dios, que es la verdad, que era la escritura. Y si él se mantenía fiel, entonces iba a ver cómo Dios lo avanzaba. Y repetimos, esto a una persona que lo tiene todo en contra. Esto a una persona que ha sido rechazado, despreciado, vendido, no habla el idioma, en fin. No sé si puedo pensar en alguien en una peor condición, quizás las puede haber, pero el punto que estoy tratando de señalar es que para Dios no importa la condición, es que Dios esté con él, que va a cambiar las cosas, que es el factor determinante. Y ya hablábamos de que esto es parte de la elección, pero ahora Dios empieza a obrar primero
en el jefe, en el dueño de José. Así que usted no se preocupe si usted tiene un jefe injusto, si las personas no ven lo que usted está haciendo. Es que el punto no es ese. El punto es que Dios los va a hacer percibir, que Dios los va a hacer ver que usted anda en la justicia, que usted está en la justicia, que usted es un temeroso de Dios, que será productivo precisamente por eso. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que refleja la prosperidad en el justo. La prosperidad en el justo no es alguien que se dedica a tener una fórmula ahí de principios bíblicos y para hacer avanzar su agenda. No, no está hablando de eso. Prosperidad del justo se basa en que hay una elección y hay una continuidad que Dios le da a esa, a esa elección en donde Dios influye en otras personas para que den paso a aquella persona que está caminando en su justicia, aquel que está caminando en su fidelidad, en su enseñanza, en sus caminos. Este es el camino de Dios. No es una fórmula de que se salta el tema del carácter. No, al contrario, es que partimos de que somos elegidos por Dios y de que hay una escritura, de que hay unos valores, de que hay una Torá, de que hay unos mandamientos, de que hay unos principios que reflejan el carácter de Dios que nosotros debemos de empezar a aplicar y debemos de ser diligentes en ello. Y en esa diligencia de los principios de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer porque esto es avanzar el propósito de Dios, no el propósito de la persona, del ser humano. Seguimos leyendo ahora al versículo 4 porque esto está muy, muy bueno y dice así. Y José halló gracia ante sus ojos, es decir, ante los ojos de su siervo. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con Potifar. Dios estaba tratando con el jefe de José, con el dueño de José realmente, para que él tomara esta apertura de sus ojos y se diera cuenta de que Dios estaba con él, que él era un factor de prosperidad. Y entonces encuentra gracia. Y dice la Biblia que José lo servía a él y él lo puso a cargo de su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Literalmente el versículo ha dicho que debido entonces a que Dios se revela a Potifar para que se despierte a esta realidad, él encuentra gracia. José encuentra gracia. No fue un desempeño de José, es lo que estoy tratando de decir, sino que fue un toque de Dios, como pone atención, porque te va a ir bien con José. Y como Dios lo despierta a Potifar a ver eso que no ha visto, o, o le despierta a ver, a darse cuenta de que con este personaje, con José, le va a ir bien, él entonces conecta la gracia. Por eso decimos la gracia, cada vez que vemos la gracia en la escritura, siempre tiene que ver con Dios. Y a raíz de eso, le da un encargo. ¿Y qué encargo le da? Lo pone sobre toda la casa, lo pone como administrador. La Biblia que estaba leyendo yo decía lo pone como matrimonio, pero perdón, no como matrimonio, como mayordomo. Pero esto no es otra cosa más que ponerlo sobre su casa y le da la capacidad de tomar decisiones para administrar. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y poco a poco el hecho de que Dios esté con él y de que José sabe que le tiene que responder a Dios, hace que el amo siga confiando en él. ¿Por qué? Porque él teme a Dios. Quiera Dios que en nuestros trabajos, en nuestros empleos y en las cosas que nos encargan, esto pudiera hablarse así con respecto a nosotros, porque hablaría de que estamos con Dios, hablaría de que esa elección que Dios ha hecho de nosotros, somos buenos mayordomos al respecto. Versículo 5. Y sucedió, dice la Biblia, que desde el tiempo que le dio el encargo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, mire esto, el Señor, y ahora tiene todo el sentido, Dios bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor, dice, estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Y aquí
por supuesto, tenemos que explicar algunas cosas, pero todo va de la mano con lo que hemos dicho. Como José era un elegido, se iba a esforzar, iba a ser cabal, no iba a robar, porque guardaba todos los mandamientos. Como Dios despertó a Potifar a este hecho, entonces él empezó a darle más cosas y vio que eso producía una mejora continua para él y eso le gustó, eso significa haber hallado gracia en sus ojos y entonces le daba más. Y cuando lo llega a establecer, nos damos cuenta que Dios bendijo la casa del egipcio. Ahora, esto producía en su servidor una especie de necesidad de hacerme algunas preguntas, porque la casa de muchas veces se refiere a la religión. En este caso no, es la respuesta a la que hemos llegado, sino que se refiere entonces a la familia, a todo lo que está bajo la posesión de Potifar, no solo su casa, sino su hacienda, su campo, su ganado, sus cosas, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que dice que el Señor bendijo. Ahora, esta es la siguiente cosa que me quiero plantear, porque cuando la Biblia habla de bendición, esta palabra viene del verbo berajá. Baruch es el verbo, berajá quiere decir bendición, para hacerlo correctamente. Y el verbo baruch es un imperativo, es un verbo piel que tiene mucha fuerza, que quiere decir que lo que Dios bendice, nada puede entrar a traer una maldición o traer un despropósito. Y nosotros entendemos la bendición como la adopción que Dios ha hecho de nosotros. Esto está presente desde la mismísima creación, capítulo 1, en donde Dios empieza a hacer una organización de un caos y dice que era bueno y bendice las cosas. Como Dios bendice, quiere decir que se lo tomó como suyo, quiere decir una especie de adopción, obviamente son cosas. Pero lo que Dios está diciendo acá, entonces, con respecto de la casa, es que como José estaba al frente y José era quien era para Dios, no al revés. Como Dios había hecho una elección, Dios se tomó como que fuera suyo el trabajo de José. Y esa es la razón de la prosperidad. Dios bendice. Dios bendice. Claro, la bendición es un incremento, por supuesto, y se puede notar, es muy fácil de ver. Donde hay una bendición es que está incrementado. Pero el principio detrás de todo esto es que Dios se lo toma como que es un asunto suyo y Él causa que haya un incremento. Él es el que causa que haya más, que esté mejor, que haya paz, que haya incremento, que haya felicidad, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que Dios bendijo. Pero no es un asunto de magia, no es un asunto de darle órdenes a Dios, no es un asunto de ofrendar, porque todas estas ofrendar es bueno. Pero no es un asunto de comprar, no es un asunto de tener fe, no. Es un asunto de que cuando Dios tiene a alguien de su propósito, Él que es fiel, ¿verdad? A quien Él ha llamado, lo lógico, desde la lógica divina, voy a llamarlo así, es que Él traiga el incremento. Esto no se inicia desde lo humano, esto se inicia desde lo divino, porque Dios es el que hace la elección. En ese sentido, entonces, Dios da un incremento y él se da cuenta. Versículo 6. Él es Potifar. Dice, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y luego termina diciendo, y era José de gallarda, de lineada hermosura y de hermoso parecer. Ya para ir aterrizando, cuando Dios llama a alguien y escoge a alguien, Él lo encamina, Él lo dirige, y por eso es que José es confiable. Pero el versículo termina haciendo una introducción a lo que será el siguiente tópico, en donde la esposa de Potifar, de una manera muy inmoral, quiere tener relaciones sexuales con José. Y el versículo empieza como a preparar el terreno de esto. Por eso nos habla de dos
de dos facetas físicas de José. En primer lugar, dice que es gallardo. Este verbo quiere decir delineado, de hermosura delineada. De hecho, dice de gallardo Yafé. Yafé quiere decir hermosura. Y habla de alguien que tiene su cuerpo delineado como un six-pack, podríamos decir nosotros hoy en nuestros tiempos, como alguien que tiene, que marca su musculatura, que es muy marcado. Y en segundo lugar, dice que era bello de vista, es decir, de hermoso parecer. Y esto lo veremos el próximo año. Tengo que mencionarlo porque está aquí escrito, pero es lo que, si Dios lo permite y con su favor, veremos el próximo año. Lo que yo quiero hacer ahora es regresar y hacer un pequeño sumario de las cosas que hemos venido diciendo. En primer lugar, el creyente prospera. La persona que vive la prosperidad desde la perspectiva de Dios viene porque en primer lugar es un elegido de Dios. Si usted tiene al Mesías Jesús en su corazón, de ese por dichoso, usted está en este grupo. Eso quiere decir que el factor diferencial de la prosperidad de Dios es Dios mismo. Esa persona, como número tres, es alguien que anda en y guarda su palabra. Es decir, anda en su palabra y guarda su palabra. Es alguien que ha tomado los mandamientos de Dios. Claro, muchos predicadores de prosperidad nos hablan de ofrenda como uno de los factores para prosperar. Y ofrendar es muy bueno. Ofrendar es muy bueno, diezmar es muy bueno, validamos todo eso. Pero es que eso está en su palabra. Lo que no es tan bueno son los abusos que se han producido a partir de ello. Y en esos lugares en donde se nos ofrecen que si usted siembra, pacta algo y luego viene, no lo hacen con la pureza de la escritura. Es que la pureza de la escritura es que todos los mandamientos son importantes. Es que para ser bendecido es importante honrar padre y madre como dar una ofrenda. Es importante descansar el séptimo día. Es importante tener un solo Dios. Es importante la dieta que llevamos. Hay que llevar la que Dios dice. En fin, todos los mandamientos son importantes. El creyente que prospera es uno que lo hace desde su palabra porque está escrito que si nosotros guardamos su palabra, todas estas bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán, dice Deuteronomio 28:2. Cuatro cosas que O tres cosas que en primer lugar tienen que ver con Dios, pero como una cuarta cosa, por supuesto que el creyente de Dios se esfuerza, porque está escrito, esfuérzate y sé valiente. El creyente ha de producir resultados, no puede estar casado con la holgazanería, no puede ser un mediocre. Es que el creyente de Dios debiera ser alguien que propone porque tiene a Dios de su lado, tiene todas las de ganar, no tiene temor en proponer, en trabajar, en esforzarse, en estudiar, etcétera, etcétera. Ahora bien, este esfuerzo sin los anteriores nos saca un poquito del proyecto de Dios. Y por último, el creyente que prospera es un creyente íntegro. No da razones para preocupar a aquel que lo ha puesto en su cargo, como le pasó a Potifar cuando vio, wow, todo lo que este hombre hace está en las manos de Dios. Quiero agradecerle por sintonizarnos. Espero que esto pueda colaborar en su viaje y decimos que la prosperidad es la idea de Dios, claro que sí, pero que un creyente no busca la prosperidad como primer punto. Un creyente busca a Dios, busca agradar a Dios, busca guardar su palabra y por supuesto en las cosas materiales dará el 110% y Dios hará lo que tenga que hacer con eso. Le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.